Muy buenos días, mi nombre es Luis Don Alexander Zapata Muñoz y continuando con el estudio de las distribuciones de probabilidad para variables discretas, hoy vamos a trabajar una distribución bastante sencilla que es la distribución uniforme. Distribuciones de frecuencia para variables aleatorias discretas. Bien, revisando anteriormente tres clases de distribuciones como es la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución hipergeométrica, existe una distribución uniforme que se asemeja mucho a la función constante matemática. ¿En qué consiste esa distribución uniforme? Es una distribución en donde la probabilidad de todos los resultados es la misma, es constante. Gráficamente podemos observar una distribución uniforme de la siguiente manera como aparece en la diapositiva. A tendría la misma imagen que B y por tanto observa la gráfica de una función constante. Esta es la expresión general para la determinación de una distribución uniforme. La probabilidad de x es igual a 1 sobre k, es decir, a esa probabilidad, siempre y cuando x tome los valores x1, x2 hasta un xn respectivamente. Si x no toma estos valores, entonces, o si toma la situación valores diferentes a los de x, entonces será 0 su probabilidad en otros casos. Aquí podemos observar la representación gráfica de la distribución uniforme para el experimento aleatorio lanzar un dado y mirar las diferentes posibilidades y probabilidades de este experimento aleatorio. Es decir, observar que la probabilidad de que al lanzar el dado salga 1 es una de 6, ¿verdad? Pero la probabilidad de que al lanzar el dado, salga 2, pues sería la misma, ¿no? Una de 6. La probabilidad de que al lanzar el dado salga el número 3 sería una de 6. Y para 4, 5 y 6 también sería una de 6 respectivamente. Es decir, la probabilidad es la misma. La probabilidad de que salga 1, de que salga 2, de que salga 3, de que salga 4, de que salga 5 o de que salga 6 al lanzar un dado es la misma. En este caso, una de 6. Pues que sería nuestro primer ejercicio. Entonces, ante el fenómeno de lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar 6? El planteamiento, de acuerdo a la distribución uniforme, estaría por probabilidad de x sería igual a probabilidad 1 de 6, siempre y cuando x tome el valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 o de 6. Si llegase a tomar otro valor diferente a estos, pues la probabilidad sería de 0. Entonces, la probabilidad para cuando x toma el valor de 6, para cuando en el dado sale 6, sería sencillamente una de 6, porque toma uno de los valores que puede tomar la variable. Es decir, de 0,1666. Y podríamos entonces dar una respuesta diciendo que la probabilidad de obtener 6 es del 17% aproximadamente. Si nos pidieran la probabilidad de que salga el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, pues sería la misma. Miremos otro ejemplo.
Al aplicar cierta vacuna, se produce una reacción negativa. Suponiendo que el número de reacciones negativas sigue la siguiente secuencia, probabilidad de X es igual a 1 de 3, si X toma el valor de 2 reacciones negativas, de 4 reacciones negativas o de 5 reacciones negativas. O 0 en otro caso, es decir, se descarta de que existan otra cantidad de reacciones al aplicar dicha vacuna. Hallar la probabilidad de tener 2 reacciones, la probabilidad de tener 3 reacciones y la probabilidad de tener más de 3 reacciones al aplicar la vacuna. Entonces, para el literal A, la solución sería la siguiente. Entonces sería la probabilidad para cuando X, la variable, toma el valor de 2. Entonces observamos que el 2 está entre las posibilidades que puede tomar X. Por tanto, su probabilidad es la que aparece en el modelo de la distribución uniforme, es decir, 1/3 o mejor 1 de 3, que equivale aproximadamente al 0,3333, para lo cual podríamos decir que tener 2 reacciones negativas al aplicar la vacuna tiene una probabilidad del 33% aproximadamente. Para el literal B le están pidiendo la probabilidad de que se tengan 3 reacciones al aplicar la vacuna. Observamos que 3 reacciones no las consideran para valores de X, es decir, no pueden existir 3 reacciones negativas en la aplicación de dicha vacuna de acuerdo a la secuencia que se ha estudiado. Por tanto, la probabilidad de que X tome el valor de 3 es de 0. Es decir, la probabilidad de tener 3 reacciones negativas al aplicarse la vacuna es del 0%. Y en el caso del literal C, la probabilidad de tener más de 3 reacciones, pues es la probabilidad de tener 4 reacciones, 5 reacciones, 6 reacciones negativas o más. Que en nuestro caso, si observamos en la secuencia uniforme que se plantea acá, X puede tomar el valor de 4. Es decir, existe la posibilidad de tener 4 reacciones negativas al aplicar la vacuna, al igual que existe la posibilidad de obtener 5 reacciones negativas al aplicar la vacuna. Del 6 en adelante, pues la probabilidad va a ser de 0, es decir, para otros casos sería igual a 0. Por eso bastaría con sumar la probabilidad para cuando X toma el valor de 4 más la probabilidad para cuando X toma el valor de 5. Eso nos daría una probabilidad de 2 de 3, aproximadamente el 0,6666, de lo cual podríamos decir que la probabilidad de tener más de 3 reacciones es del 67% aproximadamente al aplicar dicha vacuna. Muchas gracias.